sea tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Gracias, Padre, por la salud que nos das. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a compartir una palabra de parte del Señor en el libro de los Hechos. Siempre fue mi preocupación examinar qué es lo que como pastor y como iglesia nosotros estábamos copiando o buscando la similitud con aquella iglesia donde Dios se movía con tanto poder, con tantos milagros, con tantas maravillas, diciendo tal vez hay algo que nosotros no estamos haciendo bien, que no tenemos ese nivel de mover del Espíritu Santo que tenía la iglesia primitiva. Después, con los años de pastor, uno va aprendiendo un montón de cosas y entendiendo la palabra de Dios como la palabra de Dios explica. Claramente la palabra de Dios, sobre todo cuando se relata el libro de los Hechos, no relata la rutina de la iglesia, sino relata los acontecimientos que realmente vale la pena resaltar, aquellas cosas que durante un periodo de tiempo marcaron de alguna manera o modificaron de alguna manera el rumbo, el destino de la iglesia para convertirla en lo que la iglesia fue en ese momento. Por ejemplo, el Pentecostés. Si encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos un acontecimiento importante, yo diría que el acontecimiento más importante del capítulo 1 no es la elección de Matías como el apóstol 12º en reemplazo de Judas, sino la promesa del Señor de recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre la iglesia. Y en el capítulo 2 vemos la consumación de esa promesa del Padre, de que cada uno de los creyentes iba a ser revestido de poder. Usamos esa figura retórica porque es la misma que usa Lucas en el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos lo escribió Lucas también. Es decir, que los creyentes, cuando comienza el capítulo 2 del libro de los Hechos, encontramos un grupo pequeño, porque 120 personas, es un grupo pequeño, 120 personas entrarían aquí, apretadito, pero entrarían. No es un grupo muy grande, en un aposento alto, tal vez como esto así, con una escalera para subir. Y dice que esas personas estuvieron ahí un tiempo después de la Pascua en la cual Jesucristo fue crucificado. Al tercer día el Señor resucita. Y luego reciben los discípulos del Señor, así comienza el libro de los Hechos, a Jesucristo resucitado durante 40 días, recibiendo instrucciones por medio del Espíritu Santo acerca del reino de Dios. Por lo tanto, el relato del libro de los Hechos, capítulo 2, comienza en el día 43, después de la crucifixión de Jesús, diciendo que había 120 personas que estuvieron en el aposento alto una semana. Amén. O sea, es cuestión de hacer cuentas nada más. No estuvieron 40 días dentro de un lugar donde sería muy difícil la convivencia de 120 personas. La cuestión sanitaria, estuvieron una semana. Y no se movieron esa semana porque tenían una promesa cierta de recibir algo de parte del Señor. Conocemos la historia del Pentecostés. Ellos escucharon como una explosión, un estruendo. ¿Qué es un estruendo? Una explosión, un viento recio, algo que sopló ahí adentro, en un lugar cerrado con 120 personas. Un viento los movió y aparecieron señales sobre ellos. Ellos vieron que sobre las cabezas de ellos había como una llama de fuego, una cuestión absolutamente impactante, ¿no? Porque de repente empezar a ver a los hermanos teniendo sobre sus cabezas una llama de fuego. Pero dice que también ellos empezaron a hablar en otras lenguas, no en lenguas nuevas, inéditas,
como había sido prometido por Jesucristo en el Evangelio de Marcos, que hablarían nuevas lenguas. No estaba hablando aquí de la relación íntima y personal que cada creyente tiene con el Señor, hablando en un idioma que Dios prepara específicamente para hablar con Él y con nadie más, sino con el propósito de la iglesia, que era que todo el mundo pueda escuchar el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Y entonces los creyentes que estaban en el aposento alto comienzan a hablarle a todos los demás en su propio idioma, expresando la voluntad de Dios de que todo el mundo pueda entender el mensaje del Evangelio, que sea accesible para todos y que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Y muchos de los que estaban ahí en ese lugar, escuchando el estruendo y viendo estas señales, se acercaron y dice en el capítulo 2, quiero que leamos ahí el mensaje que predicó el apóstol Pedro a partir del 38. El 37. Dice, al oír esto, cuando escucharon el mensaje que el apóstol Pedro les habló acerca de la responsabilidad que tenían los judíos que estaban para la fiesta del Pentecostés, que se reunían 3 veces al año en la ciudad de Jerusalén para rendir culto, porque tenían que presentarse en la fiesta de los tabernáculos, Pentecostés y en la Pascua. Dice, al oír esto se compungieron de corazón los judíos que estaban ahí. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Habían entendido que había algo en la conducta de ellos que debía cambiar. Que la nueva noticia que habían recibido, la buena noticia que habían recibido del Evangelio, los llevaba a una decisión. Bueno, no podemos seguir así. Hemos escuchado este mensaje. El Señor envió a Jesucristo y nosotros fuimos responsables de su muerte porque Él murió por nuestros pecados. Así que no fuimos tal vez responsables directos. No estuvimos ahí en el tribunal de Caifás y el Sanedrín y Pilatos y Herodes y toda la gente que juzgó a Jesús. Pero en realidad Él no murió por la decisión de ellos, porque ellos no tenían autoridad sobre Él. Él es el Señor. Él murió por el pecado nuestro. El propósito de la muerte de Jesús no fue el rechazo y el juicio de los hombres y mostrar la debilidad humana que tenemos. No, sino teniendo la autoridad y el poder para gobernar la tierra, para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, humillarse por nuestra enorme necesidad de tener un sacrificio que expiara nuestro pecado. Una manifestación de amor imposible de entender. Difícilmente alguien en un tiempo de egoísmo como el que estamos viviendo, minutos de su vida por otro. Tenemos una cultura donde cada uno pone sus prioridades por encima que las de cualquiera. Donde la gente se pelea por un lugar donde estacionar el auto, o la gente se pelea por un descuento, por cualquier cosa. O sea, la fragilidad de nuestras relaciones, la vulnerabilidad, de lo fácil, lo a flor de piel que está hoy el egoísmo y el orgullo en nuestro corazón, nos hace increíble pensar que un joven de 30 y pico de años, que todavía no había construido una familia, ni tenía hijos, ni había hecho lo que todo el mundo aspira de alguna manera lograr, se haya dispuesto a morir de una manera tan humillante, crucificado, completamente desnudo como era la sentencia que utilizaban los romanos, clavado en la viga principal de su casa,
que era destruida y convertida en un basural, dejando a su familia sin herencia, sin un techo donde vivir, despojado de todas sus posesiones, haciéndose no solamente una vergüenza pública, sino dejando en la miseria a su familia. Esa era la sentencia, es que venía del tiempo de los persas, una tradición que los romanos adquirían en la medida que iban conquistando pueblos. Y cuando los judíos escucharon que todo esto había ocurrido por ellos, por el perdón de los pecados de ellos, tal vez habrán pensado y examinado como nosotros deberíamos hacer. ¿Será que yo merecía esto? No, sin ninguna duda que no lo merecía. Que nadie viniera y pusiera por mí su cuerpo en sacrificio. ¿Será acaso yo un pecador? Y ellos, conocedores de la ley de Dios, porque así eran instruidos, se daban cuenta en cuántas cosas habían fracasado. Pero Pedro le da una palabra de esperanza con una simpleza. Hay solamente una cosa para hacer, dice en el verso 38. Arrepentíos, arrepiéntanse. O sea, dejen atrás esa vida. Arrepentirse no significa tener un remordimiento y llorar. No es una cuestión de carácter emocional. Arrepentirse es una decisión. Es tomar un nuevo rumbo. En inglés dicen repent, a volver a intentar. O sea, arrepentirse es, bueno, lo voy a hacer, a partir de hoy lo voy a hacer distinto. Y sumérjanse en el nombre de Jesucristo, es la recomendación de Pedro. Zambúllanse en el nombre de Jesús, que toda su vida quede rodeada de esta relación, de esta comunión. Por eso se le llama bautismo. Por eso practicamos nosotros simbólicamente el bautismo, que es sumergir a una persona. No es simplemente salpicarla, sino sumergirla, que pueda estar inmerso en el perdón y en la santidad necesaria para poder tener comunión con el Señor. Y dice en el verso 39, la promesa, en el 38 dice, recibirán la promesa, el don del Espíritu Santo. O sea, esa experiencia sobrenatural, no es la palabra más correcta sobrenatural, pero esa experiencia impresionante, digamos, de tener en la tierra algo que ocurre en el cielo todo el tiempo, que es hablar con Dios, tener su presencia y habitar en un lugar donde todo es posible. Dice, para ustedes es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, nosotros estamos lejos en distancia y tiempo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí ya aparecemos nosotros aquí, en este mensaje de Pedro. Hemos sido llamados para escuchar esto. Hemos sido llamados para tener una relación con Dios. Hemos oído acerca de Jesucristo. Hay algo que nos movió. Y nosotros estamos aquí. Y dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ese día a los 120 originales unas 3.000 personas. Bueno, eso es avivamiento, ¿no? Cuando 120 consiguen 3.000 y no cuando 3.000 consiguen a 120. Pero el hecho de que haya una influencia poderosa como la que ellos tuvieron. Pero dice en el verso 32, algo que es muy importante porque habla del carácter, de qué clase de personas son las que reciben esta llenura del Espíritu Santo de Dios. Por la forma en la que
el Evangelio de Lucas está escrito y por la forma en la que el libro de los Hechos está escrito, entendemos que muchas veces la forma que tenemos nosotros occidental de hablar, donde hacemos una introducción y a partir de la introducción, establecida las bases, después hacemos un relato, en esta forma distinta que tienen los orientales de expresarse, primero hacen el relato y luego te explican las consecuencias. O sea, así fueron escritas las fábulas, por ejemplo, ¿no es cierto? El mensaje está al final, ¿eh? O sea, hay una moraleja, hay algo ahí moraleja porque es un concepto moral de bajo nivel. No es moral, sino moraleja. O sea, pero acá no, acá es moral. Acá es absolutamente real lo que está diciendo. ¿Qué clase de personas eran las que habitaban la iglesia primitiva? La iglesia que tenía milagros, sanidades, resurrección de muertos, un mover del Espíritu de Dios que hacía que el pueblo tuviera temor de congregarse con esa gente, de entender, porque en esa gente me parece que es un grupo muy especial. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No nos cabe ninguna duda que la iglesia del Señor nace de la perseverancia primero del Señor Jesucristo. ¿Cuánta oposición recibió el Señor Jesucristo para predicar su mensaje? ¿Cuánto le costó a Él moverse durante el tiempo que duró su ministerio? No importa cuánto tiempo duró, si duró 3 años, si duró 18 meses, no importa. Eso es irrelevante. Estamos hablando de lo que un hombre hizo sin parar, donde en determinado momento sus discípulos venían y le decían, maestro, hay una multitud que te está esperando afuera. Y él les respondía, es necesario que yo vaya a todas las aldeas y doctrinas a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Mi propósito no es juntar multitudes que me vengan a aclamar, mi propósito es que el mensaje le llegue a todos. No tengo que cubrir solamente mi ego, porque a nadie le gusta obviamente ministrar en un auditorio vacío, es una cosa natural, sino que tengo que cumplir mi propósito de llevar este mensaje. Y después vemos a los discípulos, los 12, cómo perseveraron con él, menos uno. Pero ellos estuvieron con él, dejando tal vez sus oficios. Lo vemos claramente en los 4 pescadores que eran discípulos de Jesús: Simón, Andrés, Juan, Jacobo, que dejando las redes y dejando sus empresas de pesca, se pusieron a seguir a Jesús durante mucho tiempo. Lo vemos en estos 120 que estaban en el aposento alto durante toda una semana esperando que pasara algo. Yo que soy viejo en la iglesia digo, ¿cuántas veces los profetas del Señor han dicho, algo viene, algo está pasando, va a pasar algo, y no pasa nada? Simplemente la generación de una expectativa para que alguno esté poniéndose las pilas, ¿no? Pero aquí ellos esperaron y no fueron defraudados. Y luego se añadieron 3.000 en este primer mensaje del apóstol Pedro. Pero la primera característica que Lucas resalta acerca de ese grupo de la iglesia primitiva era su perseverancia. Su perseverancia. Qué difícil que es encontrar en este tiempo gente con carácter firme, gente que no sea voluble, volátil, gente que un día te dice que te quiere y mañana no te quiere más, gente que te dice yo voy a hacer todo lo necesario para servir al Señor y después, hermano, hay cualquier otra alternativa en la cual ocupar su tiempo y con mucha facilidad desisten. A esta mesa le hace falta
algo, ¿eh? Esto está para torturar al predicador. No, ahora. Lo corregiremos el próximo domingo. Ya vienen los carpinteros a toda velocidad. Otra versión dice que ellos continuamente buscaban al Señor, perseveraban, carácter firme, no espasmódico, no conducta espasmódica. Lo he visto muchas veces y hoy esta mañana cuando estaba preparándome para venir, yo me preguntaba a mí mismo, como pastor, ¿no? Después de tantos años, porque este ministerio es la versión 4.0 del ministerio. O sea, ya tuvimos 4 releases en estos años. ¿Puedo yo de alguna forma tener expectativas de pastorear una iglesia perseverante? ¿Será acaso nosotros con Marga, como matrimonio que está de alguna manera fundando este ministerio en el 2005, esperar que esa semilla que hemos sembrado nosotros de perseverancia, porque han pasado muchas circunstancias, se pueda cosechar un fruto de creyentes perseverantes? Gente que tenga el carácter firme de decir, puede haber cosas que no me gusten. Puede haber circunstancias en el ministerio donde tal vez haya modificaciones, cambios. Algunos cambios me gustarán, algunos cambios tardaré en asimilarlo, pero no se trata de las circunstancias, se trata del carácter. La fe no se trata de circunstancias. De hecho, aquí es muy fácil creer. Y mientras alabamos, mientras adoramos, mientras se predica la palabra, mientras oramos, no nos cuesta nada pensar que Dios puede hacer algo grande con nuestra vida o que el poder de Dios está presente. El tema es cuando bajamos la escalera y en la vereda nos enfrentamos con un mundo que ha rechazado, un sistema que ha rechazado al Señor Jesucristo y que sigue todavía insistiendo en combatirlo. Más allá de los hechos innegables del cambio en la historia de la humanidad que Jesucristo ha hecho, hasta los años lo contamos a partir de él, todavía escuchamos personas que lo comparan con otros que no han tenido ni siquiera un mínimo de las cosas que se vieron del carácter divino de nuestro Señor Jesús. Perseverar, tener una continuidad, es la base de un carácter cristiano, porque la fe no es emocional. La fe es una certeza. La fe es algo que, más allá de las circunstancias, uno se sostiene. No estoy diciendo que tus emociones no tengan altibajos. Estoy diciendo que nuestro carácter se mantenga constante en la fe. Porque sigo creyendo en el Señor el día que me siento bien y el día que me siento mal. Y sigo creyendo en Él cuando las cosas que emprendo tienen éxito, y mucho más sigo creyendo en Él cuando veo fracasos y errores en mi vida. Porque no solamente en ese momento estoy seguro de que Él viene a mi rescate, sino que ahí es donde más lo necesito. Quieto. Una iglesia perseverante en circunstancias difíciles de persecución. Nosotros a veces decimos, pastor, ¿cuándo comenzamos las reuniones? Tenemos ganas de cantar. ¿Cómo cree usted que era la iglesia primitiva? ¿Cree que andaban por ahí haciendo marcha por Jesús, con pancartas, pañuelitos? Le cortaban la cabeza. Los echaban de la sinagoga a los judíos.
les hacían vacío social y familiar. Había un enorme precio a pagar por el hecho de pertenecer al pueblo de Dios y declarar que uno era un hijo de Dios, confesar que uno era cristiano. El apóstol Pablo los perseguía, antes de ser Pablo, Saulo de Tarso, y los obligaba a blasfemar, a renunciar a su fe. Leemos ahí en el relato de Lucas que el apóstol Pedro, en el patio de Caifás, blasfemó para que nadie sospechara que él era un discípulo de Jesús. Es decir, que había normalmente una conducta perseverante en ellos, donde aún lo que salía de la boca de ellos tenía mucho cuidado de no ser algo ofensivo para Dios. Al punto tal de que escucharlo a Pedro blasfemar fue suficiente para que dijera, no, este no debe ser entonces discípulo de Jesús. Y Pablo, al perseguir a la iglesia, los hacía blasfemar, porque esa era una manera de perder la identidad con un Dios santo. Es decir, la perseverancia de carácter determinaba la identidad. ¿Puedo yo tener esta expectativa? Me preguntaba a mí mismo, ¿no?, esta mañana. Y me acordaba cómo fui llamado yo al camino del Señor. Cómo fui llevado por mi abuelo por primera vez a una iglesia evangélica cuando tenía 9 años. Y siendo hijo de una madre judía, en mi casa no había ninguna obligación de cumplir con nada. Yo sabía que mi papá iba a una iglesia en la semana, pero ¿qué hacía mi papá en la iglesia? ¿A qué iba? No tenía la menor idea. Y un día, creo que fue la única vez en mi vida que mi abuelo me llevó a un lugar, en toda mi vida, no mi niñez, en toda mi vida, mi abuelo me llevó una vez a un lugar. Y me llevó a una iglesia en la calle Yerbal, la Asamblea de Dios, que estaba en una iglesia prestada, porque estaban refaccionando ahí un salón en la calle Juan Bautista Alberdi. Y entramos y había mucha gente y nos sentamos en el fondo. Y yo entré a ese lugar y sentí un impacto, algo que nunca en mi vida había sentido. Un deseo de, no sé, había un conjunto de cosas que se movían en mi vida a los 9 años. Y lloraba y no entendía por qué lloraba y le pregunté a mi abuelo por qué lloraba. Yo le pregunté a él por qué lloraba. Él me miraba y le parecía lo más natural que yo haya entrado llorando ahí. No como uno que si de repente entra con un niño aquí, el niño llora, le pregunta si se siente mal o si no le gusta venir a este lugar, porque hoy los niños lloran por cualquier cosa. Y en mi época también. Pero mi abuelo tenía una certeza de que yo no lloraba porque estaba incómodo en ese lugar, ni porque me sentía ajeno. Él me miraba y sonreía. Y cuando yo le pregunté por qué lloraba, él me dijo, es la presencia de Dios. Y ese día yo entregué mi vida al Señor Jesús en la invitación que hizo el predicador de ese momento, que no recuerdo en absoluto quién era, ni qué mensaje predicó, no tengo la menor memoria acerca de eso. Sé que cuando hizo la invitación, yo corrí hacia adelante para hacer una oración que me la hizo leer de un Nuevo Testamento ese de los Gedeones, azul. Me dijo, vamos a orar esta oración. Y yo abrí ahí y leí la oración con él, mientras lloraba y lloraba. Y me fui ese día a mi casa convencido de que algo había pasado. Por supuesto que mi intención no era ser pastor ni servir a Dios. Yo quería hacer otra cosa. Cuando
ya como un joven tengo la bendición de que Marga acepta al Señor y comenzamos juntos a congregarnos después de un tiempo en el cual yo había estado bastante apartado del Señor, pero siempre consciente. Claro, todas las cosas cambiaron ahí. Todas las cosas. Ahí fue en nuestra ceremonia de matrimonio, donde recibimos la primera palabra profética de nuestra vida, donde el siervo de Dios que nos ministró, en vez de hacer la fórmula normal que se hace para unir en matrimonio a dos personas, proféticamente le pregunta a Marga si ella está dispuesta a seguirme y acompañarme en el llamamiento, en el ministerio que Dios tenía para mi vida. Algo que yo jamás había pensado y además una pregunta que nunca vi que se le haya hecho a nadie jamás, en ningún casamiento. Pero básicamente ella por supuesto aceptó y nos fuimos a vivir a San Luis y estuvimos ahí trabajando con muchas limitaciones. No es tan sencillo ministrar a personas que están sumergidas en tu misma cultura, que viven en la ciudad, gente que conoce determinadas cosas que vos has vivido, con personas que han vivido cosas completamente distintas. Y tuvimos al principio muchas dificultades para poder servir, pero hemos visto en el tiempo cómo el propósito de Dios te hace perseverar. Los chicos que venían a mi casa y Marga les hacía la merienda y les daba apoyo escolar porque todos le iban muy mal en el colegio y abandonaban el colegio muy tempranamente, no terminaban la primaria. Estoy hablando de un tiempo donde si vos comparás el San Luis donde viví yo con el San Luis de ahora, hoy es Manhattan, eso es otra cosa. Al punto tal de que muchas familias nos querían dejar a los chicos. O sea, hemos tenido que hablar con padres de familia diciéndole, no, mira, no, o sea, está bien, yo te voy a ayudar y todo, pero no me lo dejes, o sea, no puedo yo adoptar a tantos chicos. Aparte voy a estar un tiempo acá en San Luis, después me voy a volver a Buenos Aires. En ese tiempo el Espíritu Santo nos visitaba de una forma que era necesaria para ese tiempo y para ese lugar. Cosas extraordinarias hemos visto ahí. Y yo pienso, ¿tengo esa fe de los 9 años? Yo creo que sí, no ha cambiado para nada mi relación con el Señor. He cambiado yo, pero no mi relación con el Señor. Tengo esa fe de los 26, 27 años cuando Dios nos llamó al ministerio pastoral, sabiendo que entregábamos nuestra juventud, que a partir de ahí ya no íbamos a ser dueños de poder decidir nada. Y después de 30 y pico de años de ministerio, mi vida ha sido siempre condicionada por el ministerio. ¿A dónde voy o a dónde no voy? ¿De qué trabajo? ¿Qué desafío puedo aceptar y qué tengo que rechazar? He tenido que rechazar y hemos tenido que rechazar un montón de cosas que podían ser para otros muy atractivas, siempre confiando en la esperanza de que Dios tiene algo mejor. Y hemos pasado por momentos de muchísima escasez y otros momentos de abundancia, siempre confiando en el Señor. ¿Será que yo puedo tener la expectativa de una iglesia perseverante? ¿O tendré algún derecho para presentarme delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero que este carácter sea impartido en los hermanos?
que tengan, como dice en Hebreos 10:23, firme y sin fluctuar la profesión de su esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, el Señor espera fidelidad de nosotros porque Él es fiel. Porque hay una impartición del carácter del Señor en la vida del creyente. ¿Será que yo podré buscar estas señales de que el Espíritu de Dios está en tu vida? Porque ha impartido el carácter fiel, donde no nos traicionamos, donde no tenemos una doble moral, donde podemos confiar el uno en el otro, sabiendo que vamos a estar siempre en las buenas y en las malas. Como cuando nos hacen esa pregunta en el momento del matrimonio, en la salud, en la enfermedad, hay tantas cosas. Uno quisiera hacerla corta porque las partes esas de la enfermedad, de la pobreza, todo eso, no queremos darle lugar al diablo, dirá alguno. No, pero esas cosas vienen. Dice, debemos estar firmes, ¿para qué? Para el día malo, en Efesios capítulo 6. Este Pablo que habla del día malo, se ve que no es un pastor moderno. Y considerarnos, dice, los unos a los otros, considerarnos, es decir, poniéndome en el lugar de otro. Considerar significa ponerse en el lugar de otro, compartir ese lugar con otro, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, de andar descarriado, de ser el llanero solitario, de no sentirse parte de nada. Algunos tienen esa costumbre. Y aquí lo dice, sino exhortándonos, que es animándonos los unos a los otros, porque el día del Señor está cerca. Ahora, ¿en qué perseveraban los creyentes del Pentecostés? En la doctrina de los apóstoles perseveraban. No perseveraban no perseveraban en las tradiciones judías. Yo soy testigo de cómo las tradiciones judías han penetrado la iglesia en los últimos años y la han desviado de su rumbo. Para colmo, malas copias de las tradiciones judías, que yo, siendo judío por ley de vientre, perfectamente les puedo explicar. Yo soy testigo de cómo encubiertamente fueron entrando cosas que afectan las emociones, pero que no tienen nada que ver con la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles no hacían eso. No hay registro alguno de que los apóstoles hicieran estas cuestiones que se hacen en la iglesia de hoy. Incluso hasta cuando el Espíritu Santo vino y ellos hablaron en nuevas lenguas, cada uno escuchó el mensaje del Evangelio en su lengua. No se usó el hebreo para predicar el mensaje, como si tener conocimiento del hebreo fuera un símbolo de espiritualidad o de manifestación de haber estudiado la palabra de Dios, complicándole la vida a alguien que difícilmente habla en español, como nosotros, que hablamos un español más raro, que en el mundo la gente quiere aprender a hablar en argentino, porque no hablamos en español nosotros. Vemos que el Espíritu Santo es el facilitador, es el igualador, es el que trata de llegar a todos y ministrar a todos. Y la iglesia del último tiempo ha sido afectada por un espíritu de complejidad, donde para poder tener una reunión se necesita un auditorio, se necesitan equipos, se necesitan
orquestas, se necesitan algún virtuoso del shofar, otro que sepa bailar danzas extrañas con ropa que no se pondría jamás en la vida ni para irse a dormir. Y la iglesia tiene un 90% de show. ¿Y la doctrina de los apóstoles dónde está? ¿Dónde está la palabra apostólica que explica, que abre la mente, que abre el corazón, que redarguye, que reprende, que exhorta, que convierte el alma, la palabra que cambia todas las cosas? Yo le hago una pregunta. En presencia del autor de la vida, del que habló con su palabra y transformó todas las cosas, ¿cuánto tiempo quiere usted hablarle a él? ¿Y cuánto tiempo necesita usted que él le hable? ¿Qué necesidad tiene el Señor de que le bailemos y le dancemos y le hagamos toda una serenata, cuando lo que nosotros necesitamos es que Él abra su boca y diga: sé sano, sé limpio, sé salvo, sé libre? Necesitamos crear un ambiente para convencernos a nosotros mismos de que somos cristianos, para convencernos a nosotros mismos de que somos el pueblo de Dios, para tener una motivación para perseverar. Porque la doctrina apostólica no nos alcanza. Entonces también tenemos que estudiar cosas extrañas, cosas rabínicas, tradiciones judaicas, conspirapedia en la interpretación de las profecías, completamente caprichosa, donde se impregnan nacionalismos, cuestiones políticas, ideologías oportunistas. Todo eso destruye la doctrina simple de los apóstoles del Señor. Y no nos permite que nos olvidemos. Cualquiera que se extravía, dice, segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Capítulo único, creo que la segunda de Juan tiene un capítulo, si no me equivoco. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Cualquiera. No importa si tiene 70 doctorados o tiene forrada la pared de diplomas o se viste como el sumo sacerdote Aarón para generar un impacto visual. Y no predica desde un piso de tierra con un techo de chapa, predica al pie del monte Sinaí o en un auditorio para 50.000 personas. No importa, cualquiera que se desvía de la doctrina y no persevera, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera. Es una necesidad de la iglesia de mirar quién está predicando la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica, y quiénes se han entretenido en 50 millones de versiones de entretenimiento cristiano o mesiánico o político. He escuchado profetas durante los últimos años hablar solo de política. Solo de política. Hay una profeta que anda dando vuelta por ahí que nos debe desde el 2018 que Maduro deje de ser presidente de Venezuela. Porque lo prometió ella, pero estamos en el 2021. Nadie la ve decir: no, me equivoqué. Cuando tuve la visión, el almanaque estaba distorsionado. Aparte, ¿qué tiene que ver la iglesia del Señor en esos temas? Esa es la doctrina de los apóstoles.
Predicar quién tiene que ser presidente, quién no tiene que ser presidente, si esto está bien, si esto está mal, si hay que ir a la guerra con no sé quién o no hay que ir a la guerra. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué se hizo la iglesia? Todo lo que criticábamos del romanismo, todo lo que criticábamos de la iglesia secular, de la iglesia oficial, lo hemos replicado al punto tal que ya para la mayor parte de las personas no existe diferencia alguna entre la iglesia oficial y la iglesia de Jesucristo. Nos mezclamos en las marchas, de repente hay un filósofo que dice algo que nos cabe, y como coincide en alguna cosa, no importa si el tipo no leyó la Biblia nunca, si en otras cosas es un ateo total, pero dijo algo, este coincide con nuestra posición política respecto del qué se debe hacer con esto o qué se debe hacer con lo otro. Coincide con nosotros en el tema de que el matrimonio igualitario es una abominación. Todo es una abominación, no solamente eso. Perseveren en la doctrina de los apóstoles si quieren el poder de la iglesia primitiva. O no perseveren. Y cualquiera que se extravía, cualquiera, no importa si es una congregación de 50.000 almas, de 60.000 almas, de 120.000 almas, si tiene 400 iglesias fundadas en el mundo, si tiene un canal de televisión, no importa, se extravía de la doctrina, no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene ni al Padre ni al Hijo. ¿Qué más me preocupa a mí? ¿Tener un impacto más fuerte en la sociedad o perseverar en la doctrina? Dice que perseveraban en la comunión. ¿Qué es la comunión? Otra cosa donde el diablo metió la mano. La comunión no es hacer un asado, tomar vino y bailar cumbia. Acá está hablando de cosas espirituales. Está hablando del carácter perseverante del Señor y de la doctrina. Pues entonces cuando habla de la comunión y del partimiento del pan, está hablando de la cena del Señor y está hablando de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo. No pega un salto disruptivo y de paso habla de otra cosa. Está hablando de una sola cosa que le daba poder a la iglesia primitiva, que hacía fuerte a la iglesia primitiva. Porque en cualquiera de esas cosas donde yo voy cediendo espacio a los placeres de la carne, no va a haber ningún momento en el cual se pueda parar. Si yo empiezo a hacer concesiones en mi vida, véalo de una manera personal. Si usted se permite un pecado X una vez, una vez, usted tiene la posibilidad de pararlo cuando quiere. ¿Le pasa eso a los adictos? Paran cuando quieren. ¿No está en la naturaleza humana que una vez que yo le doy lugar a algo malo, después no lo puedo parar? Yo tomo un vaso de vino, gloria al nombre del Señor, tomo un vaso de vino con la comida. Pero si yo me voy a tomar una botella de vino, no cuente conmigo para la sobremesa, hermano. Voy a decir tanta pavada que ninguno en la familia las va a disfrutar. La comunión era una adoración unida y es el propósito del Espíritu de Dios. Jesús le dijo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno. A ver, ¿cómo es la comunión del creyente?
Jesús dijo que es como la comunión que Él tiene con el Padre. Ah, Él con el Padre se juntan a comer asado y a tomar vino. Ah, ¿no? Entonces la comunión debe ser otra cosa. La comunión debe ser entonces en pensar lo mismo, en tener un mismo propósito, en compartir un mismo carácter. La comunión no debe ser entonces solamente festejar los cumpleaños. Tiene otra profundidad. Cristo, dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Toda decisión que se toma en los lugares altos, toda decisión que se toma en el trono de Dios, Él está participando ahí y es nuestro intercesor. O sea que la comunión que Cristo tiene con el Padre es porque Él intercede por las almas de los perdidos, sí, y de los creyentes. Porque por los perdidos vino a morir, pero una vez que los rescató, Él sigue siendo nuestro intercesor. Entonces la comunión se trata de lo que sigue más adelante, las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está hablando de una sola cosa. Dios es fiel. ¿Hay divisiones entre el Padre y el Hijo? O Jesús se sienta, le dice al Padre, yo no comparto esto, pero bueno, me quedo acá porque soy el Hijo. Pero en la iglesia, si ahí viene alguien y te dice, mire, yo no comparto esto. Le digo, pero entonces no estamos más en comunión. Porque el Pentecostés ocurrió en un ambiente de unidad, unanimidad, una misma alma, una misma manera de pensar, una misma voluntad, unas mismas emociones. Comunión significa que coincidiremos, zanjaremos nuestras diferencias haciendo el sacrificio que sea necesario hacer. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo vino a hacer. Él murió para que nosotros no tengamos división con el Padre, pero también para que nosotros no tengamos divisiones entre nosotros. La gloria que me diste, dice Evangelio de Juan capítulo 17, yo les he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Perfectos en unidad, dice más adelante, para que el mundo crea. Nos permitimos, nos toleramos y mucho más. Nos incentivamos a buscar las diferencias, la controversia, la rebelión, la anarquía. El amor justamente coincide en cubrir multitud de faltas. El amor es el vínculo perfecto. Toda división a la que yo le rindo culto, manteniéndome en una mente diferente, está fundamentada en una falta de amor. ¿Cómo cree usted que un matrimonio dura 40 años? Porque el amor es más fuerte que las diferencias. Si no, no hay forma. Si no, fracasa. ¿Cómo cree usted que una amistad dura 20 años, 30 años, 40 años, 50 años? Porque no hay diferencia. No, pero más fuerte es el amor que el egoísmo y el orgullo. El egoísmo de salirme con la mía. ¿Sabe que hay muchos creyentes que tienen un concepto totalmente absurdo de la bendición? Piensan que ser bendecido es salirse con la suya. No es así. Ser bendecido es que Dios pueda hablar bien de vos.
Y termino con esto. Si la comunión y el partimiento del pan es una cuestión de carácter espiritual, esto nos encamina a un cristianismo básico, minimalista, donde las cosas más importantes son las que han permanecido. Hemos permanecido orando los unos por los otros y hemos permanecido predicando la palabra de Dios. Y muchas otras cosas las hemos considerado de segundo orden. Inclusive tener un lugar donde reunirnos. Ha pasado a otro orden. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que es el que está en juego, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Yo le hago una pregunta. ¿Esto está en el Corán? ¿En el libro gordo de Petete? ¿En el Paturuzú? ¿De dónde saqué yo este pasaje? ¿Del almanaque de Alpargata? ¿De dónde salió esto? Esto es 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. Fuisteis llamados a tener una misma mente y un mismo corazón. Fuisteis llamados a eso. Si no acudiste, si vos no estás teniendo una misma mente y un mismo corazón, fuiste llamado pero no acudiste. No aceptaste la invitación. Fuiste invitado por el Señor a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y porque el nombre de Jesucristo está en juego, porque nos identificamos todos como hijos de Dios, nos identificamos todos como que tenemos el Espíritu de Dios y que somos la iglesia del Señor, como eso es lo que está en juego, hablemos todos una misma cosa y no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, o sea, un domingo como hoy, porque sabemos que el sexto día era el sábado, era el séptimo día, perdón, 6 días trabajarás, el séptimo descansarás, día de reposo, el Shabbat, el sábado. El primer día de la semana, párrafo que todos los judaizantes no han leído y que los adventistas del séptimo día no han leído, y de todo aquel que quiere tener controversias, divisiones y quiere tener una camiseta diferente, tiene que sacar pasajes de la Biblia, tiene que borrar, sacarle páginas a la Biblia para que la Biblia no diga lo que dice. Acá dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Estuvieron todo el día escuchando la palabra del Señor. El primer día de la semana, que era la costumbre que ellos tenían de reunirse, el primer día de la semana, para partir el pan, para tener la comunión de la que hablábamos recién. Así que cada día nosotros tenemos comunión, pero el primer día de la semana ellos particularmente se reunían para tener una comunión física, para tener un tiempo donde verse las caras, donde tomar la cena del Señor, el partimiento del pan, y para orar. ¿Cuándo debemos orar? Siempre, sin cesar. Hoy no vino César, podemos orar.
Sí. Orar significa hablar con Dios, tener todo el tiempo un diálogo con Dios, escucharlo. No un monólogo, no es rezar. Orar es hablar, es escuchar la voz de Dios. Pero ¿por qué muchas veces no escuchamos una respuesta de parte de Dios? Porque no hacemos lo que dice Santiago 5:16. Confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros. Si yo le hice algo a alguien, le hice daño, yo tengo que escucharlo y solucionarlo. Si hay algo que no te está gustando, esto es del uno con el otro, no es si estoy ofendido voy y se lo digo a otro. Voy a la ventanilla equivocada para generar murmuración, chisme y cosas que no tienen ninguna edificación. Confesaos los unos a los otros. Mira, estoy ofendido, hermano, no me gustó esto. A ver, ¿cómo lo podemos solucionar? Por el nombre del Señor Jesucristo, hagámoslo. Por amor al Señor. Hagámoslo. Y orad los unos por los otros, porque una vez que ya hemos zanjado nuestros problemas, deja de haber obstáculos en la oración. ¿Cómo Dios va a escuchar una oración mía a favor de alguien con el cual estoy ofendido, con el cual estoy enemistado? Lo hacemos religiosamente si hacemos eso, no lo hacemos de corazón. Entonces dice Santiago, orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si quiere ponerse de pie para acompañarme en esta oración final. Podemos tener las expectativas, todos, cada uno de nosotros, de presentar delante del Señor una iglesia perseverante en la doctrina, no perseverante, obstinada, cabezona, perseverante en la doctrina de los apóstoles, perseverante en la comunión de los unos con los otros. Hermano, puede ser que este tiempo no nos hemos visto tanto, pero yo sigo orando y creyendo que somos uno. Y siempre es importante tener noticias uno del otro para orar, para mantenernos. Incluso más que el concepto de la familia, porque seguramente en la familia hay alguno con el que tratás más y otro con el que tratás menos. Es irremediable que ocurra eso en la familia. Pero en la iglesia es comunión, es la misma, es una unión en común donde ambas partes hacen lo mismo. Hemos reemplazado eso con la religiosidad de que es el pastor el que lo tiene que llamar por teléfono a cada uno para preguntarle cómo está. Pues somos todos, nunca salimos de la condición de ovejita perdida. Y no es cierto, porque las 99 están en el rebaño tranquila, la que se pierde es alguna que hay que ir a buscar. No es que se pierden las 99 y hay una que está fiel y dice, este sí que es mi pollo. No. Es importante perseverar para que entonces las mismas cosas de las que hemos leído en la palabra y que hemos experimentado, yo personalmente he experimentado muchas de estas cosas, sanidades, milagros, repartimiento del Espíritu, tocar el corazón de Dios en la adoración, en la búsqueda, algo que realmente estamos necesitando. Volvamos a las cosas básicas. Perseverar en la doctrina, en la comunión, en la cena del Señor y en las oraciones. Y entonces dice, el Espíritu Santo añadía todos los días a la iglesia a los que iban a ser salvos. Se iban añadiendo, iba creciendo. Siempre yo tuve ese deseo de ver una iglesia creciente.
pero no una iglesia creciente para satisfacer el ego de un ministerio, creciente para cambiar la realidad de una ciudad, para cambiar la realidad de una nación, por medio del poder y la palabra de Dios. Llévate a tu casa eso. Llévate a tu casa esto que aplica para tu familia. En el rol que Dios te ha asignado en tu familia, si sos padre, persevera en esa autoridad paternal. Si sos la mamá, persevera en esa. Si sos un hijo, persevera en esa relación con tu papá. Mantén ese carácter, esa comunión y esa oración constante para que Dios traiga esos mismos tiempos de refrigerio que prometió el apóstol Pedro en su discurso inicial. Padre, oramos en esta mañana confiando que tu palabra es verdad. Y en el nombre de Jesús dejamos fuera toda distracción y hacemos personalmente nuestra confesión. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, Señor. Eres mi Salvador. Eres mi Señor. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar en ti.